mentiroso este gafiero. Y bueno, Tremendo. un Santi desmiente a otro. Un Santi desmiente a otro. ¿Estás bien? Muy bien. Hola, ¿cómo le va, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Tranquilo? estás? Muy Buena bien. elección, felicidades. Muchas gracias. Y el señor Manes, Jonathan, gracias. Facundo, Gracias. ¿contento? Muy contento, sí. Buena elección, ¿eh? Sí, estamos sumando para ganar en noviembre, así que estamos todos muy contentos y hay un nuevo pedido de rumbo de la gente. Está muy Hace bien. 2 días competían, ahora van en la misma lista. Están juntos. Sí, y es así. Así es la democracia. Nosotros decidimos darle la posibilidad a los ciudadanos para que ordenen quiénes eran los mejores representantes para el Congreso, para las legislaturas, para los consejos deliberantes, y eso es bárbaro porque empoderaste a los ciudadanos, y creo que los ciudadanos han elegido y ahora vamos a trabajar juntos, más juntos que nunca, para ganarle al kirchnerismo. Y ahora van a compartir como lista, Facundo ¿no? y, sí, O sea, ¿ahora cómo queda? Santilli primero, vos segunda. Y Facundo tercero. No, Facundo. ¿vos quedás tercero? Sí, exacto. Ah, vos Sí, quedás sí. tercero, perfecto. Bueno, Y después hay un sistema DON. Sí, después hay un sistema se está DON, sí, trabajando, exacto. pero es como decía Graciela, la idea era ampliar la coalición, era sumar gente que quizás estaba desencantada, gente que nunca nos votó, y se logró esto. A nosotros, inclusive algunos nos decían que veníamos a complicar la coalición y fue todo lo contrario. Le ganamos el domingo porque se amplió la coalición, rescatamos voluntades que quizás no nos hubiesen acompañado de otra manera. Así que justamente demostramos que sumando se puede ganarle al kirchnerismo. ¿cuántos votos sacaste? Más de 1.250.000. Y Bien. ganamos en 73 de los 135 municipios. Ah, ¿tenés el mapita que yo mandé porque es interesante para charlar con Facundo? En la mitad de los municipios ganaron. Más de la mitad. Ganaste en el interior, En el interior. que fue muy bien en el sí. interior, en Bueno, el ahí- campo, digamos. Sí, seguramente ese sector... Ahí lo tenés. Lo rojo sos vos, lo amarillo Santilli. Exactamente. Obviamente lo rojo tiene menos densidad poblacional, Claro. es obvio esto. Porque en el conurbano ganó Santilli. la lista de Santilli. ¿Y por qué te votó el campo a vos y no a Santilli? Bueno, yo vengo del campo, me crié en Salto, pero además no toda la gente del interior vive en el campo. Si bien la economía del interior está vinculada al campo, los valores de la gente del interior tienen que ver con cosas que quizás pudimos demostrar nosotros en la campaña: la educación, la mirada del futuro, el bien común, una mirada de la Argentina de fuera de la grieta. Saltar por arriba de la grieta. Me parece que hay valores de la gente del interior que quizás tampoco estaban representados. Lo que pasaba antes, que había una más homogeneidad en los colores de la coalición. Esta es una coalición que... Antes era todo muy amarillo. Eso, Claro. Bueno, y fíjate el mapa que tienen ustedes ahí, que ya ese color no más es... parejito. Digamos, hoy el amarillo pasó a un multicolor. Y esa dinámica creo que... Está bien. Esa dinámica va a tener que ser una realidad. Creo que es lo que se viene, una coalición con diversidad, más reciprocidad entre las identidades. ¿Estás de acuerdo que sea un poquito menos amarillo, más multicolor? Yo creo que juntos viene de una conformación de distintas fuerzas políticas. Nosotros, vos sabés que nosotros tenemos nuestra agrupación que se llama Confianza Pública, y nosotros nos hemos sumado a la coalición en el 2017. Y después, a mí me parece que el gran acierto de la Unión Cívica Radical, que integraba la coalición, en el interior hay muchísimos intendentes y te han acompañado a vos y a todos los candidatos radicales que son muy queridos, que han hecho grandes gestiones municipales, que me parece que fue sumar a personas que no venían de la política, como en el caso de Facundo, como en el caso de Martín Tetaz en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Buena elección y también, otros a lo largo del país. Pero me parece que es importante eso, porque la sociedad necesita que se sumen a la política personas que tienen otras miradas, que por supuesto compartimos con Facundo y con todos los valores, al país que queremos ir, al país de la educación, al país del trabajo, al país del crecimiento, ¿no? Quiero hacer una pregunta ahí, porque ahora estamos viviendo, creo, en lo que vemos del gobierno actual, una coalición que se amplió muchísimo, incorporó mucha gente para poder ganar una elección, pero que ahora tiene un montón de contradicciones internas. ¿Ese riesgo crees que puede estar presente dentro de esta conformación tan grande? A mí me parece que no, porque la coalición del kirchnerismo, el Frente de Todos, es una coalición
para gobernar, para tomar el poder de la Argentina. Nosotros hoy es una elección legislativa y creo que nosotros hemos demostrado que lo hacemos para crecer, para poder ser una fuerza política que cambie definitivamente este destino que parece una tragedia en nuestro país, ¿no? De los últimos 10 años que no crecemos, que los chicos se están yendo. ¿A cuándo te había pasado lo mismo? Venían las abuelas, las mamás, los papás, y en todas las reuniones que hacíamos, de vecinos, con jubilados, decían, estoy desesperado, mi hijo se fue o se está por ir. Entonces, nosotros somos un país de inmigración, nuestros abuelos, nuestros padres, creo que todos tenemos esta historia de lo que nos pasó. Sí. Vamos a permitir que no haya futuro en la Argentina. Y ese es el futuro que tenemos que construir. ¿Ustedes no creen que esta elección, a mí me parece que es mucho más importante que los nombres de todos ustedes juntos? Totalmente. El resultado. Totalmente. Claro. Básicamente, ¿por qué? ¿No creen que cambian las costumbres? Porque, a ver, ustedes probaron que el dedo no es negocio, tanto en la ciudad como en la provincia. Y En esto 17 provincias hubo. Exactamente. Entonces, esto no empujará al peronismo que alguna vez empiece a hacer internas, digamos, porque acá el tema es que hasta ahora rige el dedo. La Hasta última ahora, que hicieron fue Cafiero Menem. exactamente. Imagínate. El negocio del peronismo era el dedo. Bueno, todos ustedes probaron que el dedo no es negocio. ¿Por qué? Porque ustedes levantaron votos que no los hubieran levantado si hubieran aplicado lista única. Ya lo habían probado, perdóname que te interrumpa, Claro. cuando fue Macri Sanz Carrió. Exacto. Que fue una También. buena. Y después se olvidaron de hacer primarias. Y quizás porque, viste, desde el poder a veces es como que ordena más, pero yo creo que Voy a es quedar el muy paso. bueno. Sí, igual la Muy reta en la bueno ciudad no esto. quería hacer mucha interna tampoco, Bueno, le pero crecieron internas. yo creo que Y en la ahora, provincia tampoco, porque también hay que decir la verdad. ahora se Que habrá Mane dado... fue una molestia para el... Se habrá la dado- Sí, Argentina. pero terminó siendo un buen negocio. Se habrá dado cuenta Para de Manes. que era un error. Para Nosotros todos, creo. con Martín Lustó, por ejemplo, en su momento, en el 2015, fuimos a una interna. Sí. Y nosotros sumamos. Cuando sumamos, fuimos a la segunda vuelta y casi ganamos Ahora, la una pregunta para los dos. ¿Por qué la paliza? ¿Por qué el gobierno se come una paliza en 17 provincias? Recién veíamos los datos del conurbano. Si querés lo podemos volver a poner, no todos, porque son un montón. Pero perdieron en Quilmes, en San Martín, en Ituzaingó. Tigre. ¿Qué pasó, Tigre? Bueno, lo dijiste en parte vos en tu editorial. Las pandemias, lo charlamos creo que en medio de la cuarentena, hacíamos Zoom, ¿te acordás? Y Sí, lo sí. charlábamos. Y ahí charlamos hace un tiempo, en el medio de la cuarentena ya habíamos comentado, De los chicos. y además de cómo los líderes manejan una pandemia. Sí. En el sudeste asiático, en el 2003, hubo un estudio sobre cómo se debe manejar una pandemia desde el punto de vista de un presidente o líderes. Y lo que recomendaban en un artículo científico sobre el liderazgo de una pandemia es decirle la verdad a la gente. Si algo no se sabe, hay que decir no sabemos. Dar cierto horizonte, cierta perspectiva. Que la sociedad que se está empobreciendo, que la sociedad que está perdiendo el trabajo, que la sociedad que se está enfermando ve que los líderes piensan en el bien común y no es un privilegio. Claro. Y además, tratar de unir a la población y llamar a los expertos de todas las áreas y de todos los sectores. Hicieron todo al revés lo que Y sabés acabas de que lo charlamos, creo que con vos hace un tiempo en la cuarentena. Era 24. Y, Sí. claro, y si no es un boomerang. O sea, la pandemia siempre cambia una sociedad, pero el mal manejo de la pandemia influyó. Y yo te voy a decir una cosa que seguramente a Graciela le pasó lo mismo. Mucha gente vulnerable que está viviendo en condiciones muy malas, ya sabe que su destino personal, lamentablemente quizás vamos a intentar cambiar, pero mucha gente ya está convencida que su destino personal Está resignada. no va a cambiar en la Sí, sí, Argentina, sí. pero no quiere que sus hijos vivan peor que ellos. Y con un año y medio de educación sin clases presenciales, eso fue algo para mí muy duro, que el padre humilde decía, yo ya no quiero soportar que mi hijo va a vivir igual que yo o peor que yo. Esa Eso fue la para gran mí, macana, vos lo ¿no? dijiste recién Sí, acá, sí. un año y medio sin clases presenciales, No lo a entendí. mucha gente vulnerable dijo, basta, yo no quiero que mi hijo viva como yo. Claro, Yo ya estoy claro. resignado a vivir así, quizá. Yo creo que hay un gran futuro en la Argentina si hay un cambio de rumbo. Que sin ¿Cómo? clases presenciales fue sin clases Claro, directamente. no era pero el lo impacto- mismo. bueno, pero también la sensación del padre que decía,
no quiero que mi hijo viva peor que yo. Yo ya me la aguanto con Claro. todo lo que me pasa. Pero con los chicos no. Eso fue para mí un Mirá, quiebre. te leo Pero una el mal encuesta- manejo de la pandemia es un boomerang. Te leo una encuesta de Taquión del otro día que me parece súper interesante. 9 de cada 10 pibes sostiene que tuvieron problemas de sueño. 6 de cada 10 argentinos aumentó de peso durante la pandemia. Es para vos esto. 5 de cada 10 le cuesta concentrarse. 18% aumentó el consumo de cigarrillos. 15% aumentó el consumo de alcohol. 10% comenzó a fumar. 9 de cada 10 jóvenes experimentaron soledad durante la pandemia. 3 de cada 10 dijeron que su vida sexual empeoró. Sentimientos más frecuentes: cansancio, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, depresión y abatimiento. Mirá, Tremendo. y el impacto que vos describís, que nosotros lo estudiamos en la Fundación hace un tiempo, va a durar más que la pandemia. Y la pandemia todavía no terminó, es un maratón que todavía tenemos varios kilómetros por recorrer, pero esto se sabe de previas pandemias, que el impacto psicológico dura más que la pandemia. Y si bien nos afecta a todos, hay 5 grupos más vulnerables: los niños, las mujeres, los más grandes, que estaban con una epidemia de soledad antes de la pandemia, ahora se profundizó, Sí, total. los más pobres y nosotros que trabajamos en el sistema de salud. Pero el impacto psicológico de la pandemia va a durar más que la pandemia y nadie habla de esto. La respuesta en salud mental ante una pandemia debe ser tan importante como la vacunación. Y acá nadie habla. Para vos, eso fue parte del cachetazo que se comió el gobierno el domingo. Totalmente. El mal manejo de la pandemia fue ignorar a una sociedad que se estaba empobreciendo, que estaba enfermando, que estaba perdiendo el trabajo y mostrando ciertos privilegios como la foto fueron determinantes. Te pregunto por el impacto psicológico, pero en la política. Vos hasta hace 6 meses no eras político. Ahora, digamos, te recibiste de político. Fuiste a una elección, te fue bien. Bienvenido. Vas a ir a la Cámara de Diputados. El templo de... el derroche de la política. Pensé que ibas a decir la tranza, la rosca. No, no sí, sé qué iba a decir la rosca, pero es una palabra poco televisiva. Rosca, Pero digo, ibas a decir. contrato, dieta, dame un despacho con baño. ¿No te da un poco de miedo de caer en esas cosas? Porque el humano se tienta a veces, digamos. No, yo si algo estoy seguro que no voy a cambiar mi manera de ser, eso nunca. Y vengo a ser un servidor público, no a servirme de lo público. Creo que en la Argentina no tenemos que llamar más políticos y hay ciertas como jerarquías. Yo todavía no soy, pero vamos a ser servidores públicos. Es muy importante ese concepto. Y más en una sociedad como esta, que ya venía sin rumbo, que venía para ser reconstruida antes de una pandemia, mucho antes de la pandemia había que reconstruir Argentina, y ahora después de una pandemia y mal manejo hay que reconstruirla. Y me parece que lo que tenemos que hacer es comprometernos todos. Lo que pasó también, más allá del radicalismo y lo que contaba Graciela, es que mucha gente como yo, de la sociedad civil, dio el paso. Muchos nos involucramos. Hay mucha gente que se comprometió y esto va a contagiar a muchos más, porque si en la Argentina, y lo repito, aunque parezca aburrido, no quiero dejar de insistir en esto, si en la Argentina no generamos un clima de época, parecido a lo que fue la reconstrucción democrática, que fue producto de millones de argentinos, ahora con la modernidad. Alfonsín. Pero ahora con la modernidad, con el progreso, con la prosperidad. Nos con falta un Alfonsín, Bueno, igual, parece. pero ¿por qué? Porque vos dijiste una cosa importante con todos estos síntomas que describías, que yo confirmé en esta campaña. La sociedad argentina no solo tiene que ser administrada, está quebrada la sociedad, tiene que ser inspirada. Si una sociedad no es inspirada al progreso, Argentina no tiene solución por más que se administre bien. Por eso te digo lo de Alfonsín. Vos decís, ese momento histórico yo no lo viví, pero lo siento cuando pongo los discursos. Y vos ves a una señora que dice, con el peronismo se garcha. Hay como una diferencia de valores, de honestidad intelectual, de formación, de vulgaridad. Hay una distancia con ese Bueno, momento. pero vos fíjate que esta elección del domingo mostró que la sociedad está por encima de la dirigencia. Sí, no tengo la la sociedad menor marcó duda. un nuevo rumbo que la dirigencia no va a tener que La sociedad desaprovechar. está muy por arriba de la Muy dirigencia. por arriba. Sí. Mirá, lo que pide la sociedad es menos grieta, trabajo, educación y seguridad. No IFE. Y la política discute Claro, entre... ahora, No eso están pidiendo yo le quería preguntar a Graciela, porque a mí me parece que ese tema es central. Acá hay un